Buenos días, hermanos. Sean todos bendecidos, protegidos y cuidados del Señor. La verdad es que es un día bastante triste para la Iglesia Bautista de Benecer de Mulchen, ya que el papá de nuestra hermana Yoset, hijo de nuestra hermana Rosita y hermana de Mano Boris, falleció. No pudo soportar el COVID, esta enfermedad tan rara, tan peligrosa, tan siniestra que anda, y oramos mucho por él. La verdad es que Dios nos dio la respuesta. Era el tiempo de que él partiera. Es triste para la familia, así que nuestros más deseos de consuelo a la familia, ¿cierto?, de Mano Boris, su mamá y sus hijas. Hermana Yoset está muy triste. Ella logró vencer el COVID y está de vuelta en casa. Agradecemos por la niñita Martina, que estábamos orando también. Está en tratamiento, se está recuperando bien. El papá de nuestro contador Víctor está ya en una sala común, está respirando por sí solo, está de vuelta también, gracias a Dios por ello. Por Lulú está complicada, grave, la pequeña que tiene leucemia, así que sigamos orando por ella. Gracias al Señor por el hermano Juan Canni, quien se está recuperando. Ayer tuve mi control después de la operación. El médico me encontró bastante bien, pero la salida al médico y haber estado tanto tiempo de pie, o más que de pie, esperando que me atendieran, me trajo algunas consecuencias, porque los dolores anoche fueron más o menos complicaditos y bueno, estamos recuperándonos, pero no se compara con la tristeza que está pasando la familia Moreno, ¿cierto? Nuestro hermano Boris y su familia, su mamá, sobrinas. Es triste. Dios les bendiga y esperamos el Señor pueda darle el consuelo. Esta mañana quiero llevarles a un estudio que está en el libro de Juan, el capítulo 6, y del verso 16 en adelante. Jesús anda sobre el mar, pero más que eso le vamos a llamar Jesús en medio de la tormenta. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y, entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaron a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Como les digo, este estudio le hemos denominado Cuando estás en problema o en tormenta, mira a Jesús. Primer punto que nosotros debemos entender aquí, que estamos siendo gobernados por su providencia. En el libro de Mateo, el capítulo 14, Mateo 14 dice que también, ustedes saben que en los 4 evangelios se repiten la historia, en este caso en los 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Juan, se está repitiendo. Y el libro 14, el capítulo 14 de Mateo, el verso 22, ¿cierto? Exactamente está hablando, ¿cierto?, de la misma historia o lo mismo que sucedió. Jesús anda sobre el mar
Y en el verso 24 nosotros vemos, y la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, tuvieron miedo. Jesús está al control de todo. Eso es lo que queremos hacer resaltar. Jesús al control de todo. Si Jesús pudo caminar sobre las aguas, puede controlar la tormenta. Tal vez Dios diseñó esta tormenta, pero si Él no la diseñó, debemos entender que Él está al control de todo. ¿Qué está pasando en su vida? ¿Qué tormenta? ¿Qué problema? Tal vez, como le digo, Dios la diseñó, y si Él no la diseñó, Él está al control de todo. El Salmo 107, el verso 24-25 dice, del 23 en adelante, Salmo 107, 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto la obra de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa las olas. Los que descienden, los que hemos navegado alguna vez, hemos visto, ¿cierto?, el poder de Dios en el mar. Nos ha tocado alguna vez a mí personalmente temporales que al parecer el mar nos iba a tragar, pero Dios estuvo al control. Los discípulos estaban fatigados, llevaban mucho rato remando, el viento era contrario. Una vez viví una situación remando más de 6 horas en un pequeño bote para poder enderezar una lancha de 16 metros, casi 18 metros en realidad, hacia la ola para que cabeceara en la ola, ya que de lado entraba la ola. Lo mismo que estaba sucediendo con los discípulos. Dios es quien levanta las olas, pero Él también es quien las aquieta. Algún día le contaré más de esta historia o de esto que vivimos. Pensar que el mundo del cristiano es un mundo apacible, que es un mundo sin problema, es una teología muy falsa y vacía. Pensar que vamos a navegar en esta vida en un mar, un espejo o sin dificultades, sin olas que nos golpeen muchas veces, es un evangelio diferente al que el Señor Jesús nos enseñó. Los charlatanes dicen, ven con Dios y todo irá bien. Pero luego dicen, mándeme una ofrenda y mandan el número de cuenta. Charlatanes, cierto, de la prosperidad y de falso evangelio. La providencia de Dios está sobre todo. Debemos entender que Dios está al gobierno, ¿cierto? Y manejando todas las cosas. Jesús le dijo que se embarcaran. Ellos no lo estaban haciendo por su propia cuenta o por capricho. Jesús les dijo que se embarcaran. ¿Sabía Jesús que habría una tormenta? ¿Qué cree usted? Sí, si Él está en control de todo, lo sabía. Sin embargo, les mandó allá. El otro punto que debemos ver acá, ¿estoy creciendo por su plan? Debemos crecer por los planes que Dios tiene para nosotros. Los planes de Dios para el hombre son claros. Salmo 4.1, vamos nuevamente al Salmo, a los libros de Salmo, capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar.
me hiciste crecer. El propósito, ¿cierto?, de esta tormenta para los discípulos y para usted y para mí es para hacernos ensanchar, para hacernos crecer. Crecemos cuando tenemos dificultades. Crecemos cuando sobrepasamos las olas. Tenemos valor. ¿Cuándo creció más usted? ¿Cuando todo iba como un mundo de fantasía, Bills y Pap? ¿O usted creció después de las dificultades y las tormentas? ¿Vio cómo Dios le dio la paz y la calma después de la tormenta? Recuerde que cuando el Señor Jesús subió a la barca, inmediatamente se hizo bonanza. Estuvo el mar tranquilo. Así es. Cuando estoy en una dificultad, muchas veces es para mi crecimiento. Hay tormentas que corrigen y hay tormentas que perfeccionan. Jonás estuvo en una tormenta, pero era una tormenta correctora, para corregirle por lo testarudo, por lo porfiado, ¿cierto? Porque él no quiso obedecer a Dios, no quiso ir a Nínive donde Dios le había enviado. Hizo cualquier cosa. Sin embargo, Dios le mandó una tormenta correctora a su vida. La tormenta que estaban viendo los discípulos y tal vez la que usted está viendo o viviendo puede ser una tormenta para perfeccionar su fe en el Señor y para no olvidarse de que usted tiene un Padre y tiene un Hijo amoroso que intercede por nosotros. Como le decía, esta tormenta era perfeccionadora. Ellos recién habían visto un tremendo milagro, la alimentación de 5.000 personas sin contar mujeres y niños. 5 panes y 2 peces. Un milagro tremendo. Habían recogido 12 cestas. ¿Cuántos eran los discípulos? 12. Una por cada uno. ¿Por qué Jesús quería que estuvieran en esa tormenta? Quería que ellos crecieran, confiaran en Él, lo miraran a Él. Entonces, como le digo, estas tormentas sirven, como dice el Salmo 4.1, para ensanchar nuestra fe, nuestro crecimiento en el Señor. Cuando los judíos iban a tomar la tierra de Canaán, envió 12 espías. 10 de ellos fueron timoratos y dijeron que era imposible. Sin embargo, hubieron 2 espías, Josué y Caleb, que dijeron no, es verdad, hay gigantes, es difícil la tierra, pero también hay racimos de uva gigantes, hay fruto, hay todo, es una tierra donde fluye leche y miel. Y a esos gigantes nosotros los comeremos como pan. Miren la diferencia de confiar en Dios y la diferencia de confiar en el hombre. Los 10 estaban confiando en su fuerza, pero estos 2, Josué y Caleb, estaban confiando en el poder de Dios. Y dice, a estos gigantes los comeremos como pan. Van a ser alimento para nuestra vida. Así son las tormentas en nuestra vida muchas veces. Alimento para el crecimiento espiritual. Alimento para el alma. ¿Cómo? Un alma triste, sí. Se alimenta aún porque ve la aflicción, ve el dolor, ve la tristeza y de todo eso saca un provecho el que realmente es llamado por Dios para ser su hijo. Lo que estoy hablando está en el libro de Números, el capítulo 14. Es imposible, pero para los que confían en el Señor no es imposible. Como les digo, muchas veces las tormentas son alimento espiritual para nuestras vidas. Lo otro que debemos entender es que nosotros estamos favorecidos por su oración. Los discípulos tenían las canastas de pan. La Biblia no dice dónde estaban, pero recogieron 12 canastas, las recogieron los discípulos, una por cada uno. Y se olvidaron del Señor en ese momento.
miraron más su problema en vez de mirar a aquel que podía solucionar el problema. Cuando usted tenga dificultad, se encuentre en tormenta en su vida, mire a quién puede solucionar el problema. Y no es el hombre, es Cristo quien estaba velando por usted. Nosotros debemos entender que estamos favorecidos por la oración. ¿Dónde estaba Jesús mientras ellos estaban en medio del mar en una tormenta? Mateo capítulo 6, el verso 23, ¿cierto? Vamos a Mateo. Dice que despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar. Allí estaba orando el Señor. Estaba orando cuando la noche era avanzada, cuando era lo más oscuro. Él estaba allí solo, orando. Desde la montaña siempre el Señor Jesús está clamando, orando por usted y por mí, intercediendo. Entonces debemos tener tranquilidad de que estamos siempre favorecidos por su oración. No piense que Él le había desamparado o que Él lo había dejado solo, ni a usted le ha desamparado. No porque usted no pueda verlo, va a pensar que el Señor no le está mirando ni le está cuidando. Él está orando por usted. La pregunta, ¿está usted orando y clamando? Hay gente orando por usted. Qué rico es escuchar de repente personas que dicen, pastor, estuve esta mañana orando por usted. Bueno, la verdad es que todos los días oro por usted. Sí, hermano, sea un hombre más de oración. Hermana, ore. Ese es nuestro ruego. Los discípulos se habían olvidado, como les digo. E incluso ellos tenían las canastas de pan ahí, que podrían haberla mirado y haber recordado el milagro que el Señor había hecho recién. Y si el Señor pudo alimentar a 5,000 con 5 panes y 2 peces, ¿no podía calmar la tormenta? ¿No podían decir, Padre, Señor Jesús, ayúdanos? Se habían olvidado. Lo otro que debemos entender es que Jesús, cuando se acercó a ellos, tuvieron miedo, caminó sobre el agua, llegaron, pensaron que era un fantasma. Además de la tormenta, se sintieron mucho más asustados pensando que había un fantasma. Pero Jesús le dice, no temáis, yo soy. Qué interesante. Jesús le dijo, yo soy. Jesús siempre es. No fui, no seré. Jesús es siempre. Es importante entender esto. Jesús siempre es. La paz que nosotros podemos sentir no es la sustracción de problemas, sino que es la confianza en el que nos ve, la confianza en el que puede solucionar nuestros problemas. Esa debe ser nuestra paz, no que Dios quite los problemas. En medio de la tormenta, hermano, confíe en quien puede solucionar y va a haber paz en su corazón a pesar de haber mucho temor. Yo lo viví. Yo viví tranquilidad aún en medio de una tormenta genuina en el mar. Con mi hijo pequeño de 4 años envuelto en un salvavidas, porque todos los que habían eran grandes. Imagínense cómo estaba, pero estaba tranquilo sabiendo que Dios me iba a ayudar. 6 horas remando para enderezar una lancha. Yo soy, no temáis. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo. ¿Por qué Jesús esperó? ¿Por qué Jesús esperó? Para que pudieran crecer los discípulos. ¿Por qué Jesús espera muchas veces a nuestra petición? Jesús esperó hasta la hora más oscura de la noche. Eso era tipo 3 de la mañana, más o menos. Jesús no se había olvidado de ello. En el capítulo de Marcos, capítulo 6, 48, y viéndoles remar, Jesús se estaba mirando.
No porque nosotros no veamos a Jesús, vamos a pensar que Él no nos está viendo. Él nos está viendo. Ellos se olvidaron de Jesús, pero Jesús viéndoles remar. Vaya usted ahí a Marcos 6:48. Jesús había hecho un milagro. Como le dije, recogieron 12 cestas. Muchas veces nos olvidamos de las cosas y de las maravillas que Jesús ha hecho en nuestra vida. Por eso a veces es necesario que ocurran cosas donde no podemos solucionarlas para acudir al Señor. Y sepa una cosa, que si usted se ha olvidado del Señor, Él no se olvida de usted. Él va en su ayuda. Isaías 30:18 dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad. Y la última parte del 19 dice, al oír la voz de tu clamor, te responderé. Por tanto Jehová esperará para tener piedad. Estoy en Isaías 30:18 y la última parte del 30:19 dice que Jesús o Dios, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Los discípulos, se tardó Jesús porque los discípulos no rogaron, no clamaron al Señor. Dios estaba viendo, Jesús estaba viendo cómo estaban luchando. Pero cuando vio que ya estaban desesperados y no podían más, Él fue a Él. Así que tengamos ánimo. Dios espera que usted espere en Él. Que usted espere en Él. Esto significa confía en Él. En el capítulo 11 de Juan, nosotros vemos la historia de Lázaro. Cuando fueron a Jesús, le dicen, Lázaro está enfermo. Y él esperó 2 días más antes de ir a Lázaro. Y cuando fue o llegó a donde estaba Lázaro, ya habían pasado 4 días y Lázaro estaba muerto. ¿Por qué el Señor esperó? Si amaba a Lázaro y a María, ¿por qué esperó? Hay un propósito. Y el propósito era de que vieran realmente el milagro. Si el Señor Jesús hubiese llegado antes y le hubiese sanado, muchos dirían, no fue Jesús quien le sanó. El hombre se iba a sanar igual, hubiesen dicho. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando por alguien y rogamos y suplicamos y le adjudicamos a los médicos, a los remedios, a cualquier cosa, menos a la oración que hemos hecho por la intercesión de tal o cual persona? Jesús esperó para que, aún estando muerto, donde ya no había esperanza alguna, el Señor pudiera hacer el milagro que fuera visto por todos los que ahí estaban. Entonces, Dios espera el tiempo oportuno, en el tiempo indicado. Dios prometió al Mesías 4.000 años antes que viniera. Inmediatamente después de la creación, Dios prometió al Mesías. Y esperó 4.000 años para que viniera, en el cumplimiento del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces apareció Jesús. Dice el libro de Habacuc, el capítulo 2, verso 3, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque la promesa, ¿cierto? Tarde, espérala, porque va a venir. El que prometió no miente. Muchos hoy día dicen, ¿dónde está el advenimiento del Señor Jesús? ¿Dónde está? Muchos lo tienen por tardanza, pero nosotros sabemos que va a venir. Juan 6:20, yo soy, no temáis. El sagrado nombre de la deidad de Dios, yo soy, no yo seré, yo soy.
La voluntad de Dios nunca le va a llevar donde la gracia de Dios no pueda mantenerlo. La voluntad de Dios nunca le va a llevar donde la gracia de Dios pueda mantenerlo. Jesús mandó a los discípulos. Ellos no fueron por capricho, pero también tenía su providencia. La gracia de Dios lo iba a mantener y sostener. Por eso procure o esté seguro de lo que usted está haciendo está en la voluntad de Dios, aunque parezca adverso. Recuerdo yo tiempo de misión. Vaya si Dios le llama. No se preocupe cómo se va a alimentar. No se preocupe de buscar primero un sustento. Si Dios le envía a un lugar, esté seguro que la providencia de Dios, que su misericordia, que su gracia le va a sostener. Como le digo, la voluntad de Dios nunca le va a llevar a usted donde la gracia de Dios no pueda mantenerlo. Esto va para los que quieren salir a misión, los que quieren abrir una obra y que se preocupan de primero tener los panes y los peces y no se preocupan de lo importante. Así que yo soy es una frase incompleta. Yo soy, ¿qué? Agregue usted. Yo soy todo lo que le falta en su vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el Salvador. Yo soy tu sanador. Yo soy tu socorro, tu auxilio. Él es el socorro, el auxilio en medio de la tormenta. Yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es el yo soy para usted? ¿Cuál es su congoja? ¿Cuál es su problema? ¿Qué tormenta se está fraguando en su vida? ¿Qué viento se están levantando a su alrededor? Tenga la seguridad que Jesús es la paz en la calma. Yo soy la calma en medio de la tempestad. Entienda que Jesús es todo para nosotros. ¿Cuál es su problema? Yo no lo sé, pero medita en esto. Otro punto que debemos ver, estoy siendo guiado por su propósito. Dios tenía un propósito. Cuando Jesús subió a la barca, el mar se calmó y enseguida llegaron a la orilla donde iban. Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestra vida. Así que esté seguro que lo que usted va a hacer es el propósito de Dios. Y Dios lo va a cumplir, no va a fallar. Él no les prometió a los discípulos un navegar tranquilo. No les dijo, vayan y uno que guíe la vela y el timón y los otros vayan tranquilos durmiendo. No les dijo. Solamente les dijo que fueran hasta Capernaum, hasta el otro lado. Y así era. Cuando el Señor llegó, inmediatamente los llevó a la orilla. Y por último, déjeme decirle que el barómetro, que es el que mide la presión atmosférica, ¿cierto?, está bajando. Y estamos viviendo un tiempo de tormenta, de aflicción en este tiempo. Esta pandemia, como les decía, comencé con dolor, con tristeza esta predicación porque estamos tristes. Pero no por eso estamos desesperados ni estamos sin fe. Hay momentos para llorar, hay momentos para estar triste y hay momentos de alegría. Hoy la Iglesia Bautista Benecer de Mulchen está sufriendo un momento de angustia, aflicción. Estamos dolidos con nuestros hermanos. Nos dolemos con los que se duelen. Y nos gozamos cuando hay algún triunfo, algún gozo en alguien. Hoy es tiempo de meditar y congoja. Pero déjeme decirle que el barómetro está bajando.
Cuando la presión atmosférica baja, lo digo porque aprendí navegación y me tocó como capitán de lancha, ¿cierto? Y mirar el barómetro. A veces el día estaba tan hermoso como el que tenemos hoy día. Pero si el barómetro empezaba a bajar, nosotros teníamos que apresurar nuestro viaje hacia el destino, porque sabíamos que pronto se iba a levantar una tormenta. Y en el sur, donde yo estuve viviendo y navegando, fue así. Entonces uno aprende a mirar el barómetro. Miremos el barómetro de este mundo. ¿Cuántos conflictos, cuántos problemas? Yo creo que el tiempo está cerca. El tiempo de tormenta está cerca. Pero con ese tiempo de tormenta también está cerca Jesús, para venir a calmar la tempestad y para llevarnos a buen puerto. Jesús nos va a llevar a la orilla de la eternidad. Confía en ello. Mire las señales, mire lo que está sucediendo. Creo que el Señor pronto viene porque las tormentas están creciendo más y más. No vemos solución. Solo ven pronto, Señor, para llevarnos a la orilla donde podemos descansar, a la orilla de la eternidad. Allí queremos llegar. Dios los bendiga. Familia Moreno, Dios tenga misericordia de ustedes. Gracias al Señor porque nos mantiene con la esperanza de que un día le veremos cara a cara y veremos aún a nuestros seres queridos que partieron en Él. Gracias, hermano. Saludos a la iglesia en Puerto Montt. Pastor Germán nos está acompañando. Estamos viendo la posibilidad de ir a acompañar a los hermanos un momento, aunque sea fuera del cementerio. No sabemos qué va a hacer, estamos haciendo lo imposible, está el deseo en nuestro corazón, pero además ahora estamos en una cuarentena, estamos en Los Ángeles, nosotros estamos en Munchen para pasar de un lado a otro, hay complicaciones, pero Dios puede allanar el camino para poder llevar un momento de consuelo a nuestros hermanos que están dolidos. Gracias, hermanos.